Estimado público, tengan todos ustedes muy buenas noches. El INICTEL UNI les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia programada en el mes de junio y teniendo como tema en este día es el siguiente: control programable para las redes de datos. Esta videoconferencia estará a cargo de Osvaldo Salazar Vilches. A continuación procederemos a leer su hoja de vida. Es bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería, perteneciente al tercio superior de la promoción 2018-1. Cuenta con certificación Cisco CCNA RIS vigente y actualmente es asistente de investigación en el Grupo de Investigación de Redes y Ciberseguridad del INICTEL UNI. Sus temas de interés son redes definidas por software, NFV y ciberseguridad. Queremos comentarles que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejarlas a través de los comentarios para que nuestro expositor, Osvaldo Salazar, pueda dar las respuestas correspondientes. Luego de haber realizado esta breve presentación, le daremos pase a nuestro expositor para que inicie con esta videoconferencia. Adelante, Osvaldo. Muchas gracias por la presentación, Leonardo. Buenas noches con todos los asistentes. La charla del día de hoy está siendo titulada Control programable para las redes de datos. Y básicamente vamos a hablar de las nuevas habilidades que debe tener una persona que quiere incursionar en la parte de redes, ¿no? Como algunos retos que presenta el contexto actual y por qué es importante que las redes de datos sean configuradas, gestionadas de una manera automatizada a través de software, ¿no? Esta es la agenda para el día de hoy. Primero vamos a hablar del contexto, algunas tendencias y estadísticas, ¿no? del mundo actual, tendencias de penetración de Internet, de tráfico. Después vamos a detallar un poco los retos que representan justamente estas tendencias a las redes actuales, ¿no? Como tercer punto tenemos el perfil del nuevo ingeniero de redes, ¿no? ¿Qué habilidades debe contar el personal que quiere incursionar en estas áreas? Y por último vamos a hablar un poco de las tecnologías y de las herramientas subyacentes que habilitan justamente la programabilidad, la automatización de las tareas de gestión y de configuración, ¿no? Vamos a comenzar viendo unas estadísticas. Por ejemplo, este es un reporte de We Are Social, que es una consultora que anualmente nos brinda estadísticas de la penetración de Internet y algunos datos muy importantes que son tomados en cuenta por la parte ejecutiva, por la parte empresarial, ¿no? Entre ellos, esta es la data del año 2019, menciona que ya más del 59% de la población mundial, es decir, 4.54 billones de personas, tiene acceso a Internet, son usuarios de Internet. Y además nos menciona también que el 67% de la población mundial, es decir, casi 5.2 billones de personas, cuenta con un teléfono móvil, ¿no? También nos brinda datos de la interacción a través de redes sociales. Y aquí hace un análisis del tráfico por dispositivo, ¿no? En la parte izquierda nos menciona el tráfico por dispositivo a nivel mundial, ¿no? Y por ejemplo nos especifica que el tráfico en mayor cantidad, en mayor masa, proviene de dispositivos móviles, ¿no? Que representa el 53.3%. Es decir, del 100% de tráfico a nivel mundial, el 53.3% proviene de teléfonos móviles, ¿no? Luego está el tráfico que proviene de las computadoras personales, ¿no? Las laptops, las computadoras de escritorio, los desktop, servidores, ¿no? Luego está el tráfico que proviene de las tablets, ¿no? Que es relativamente muy bajo a comparación de los otros dos categorías. Y finalmente un cuarto que ya viene a ser los otros dispositivos, entre los cuales vienen los dispositivos de IoT, dispositivos que habilitan lo que es las smart cities, ¿no? Las casas inteligentes, las ciudades inteligentes, y también los dispositivos de videojuegos, ¿no? Y a la derecha vemos solamente en el contexto de Perú, las mismas estadísticas, pero en el contexto de Perú. Y ahí vemos, a diferencia de la tendencia mundial,
que el mayor tráfico que se genera en el Perú no proviene de dispositivos móviles, sino proviene de dispositivos terminales, endpoint, ¿no? Ya vienen a ser laptops o computadoras de escritorio, ¿no? Que significa más del 50%, específicamente casi 74% del tráfico total en el Perú proviene justamente de estos equipos, ¿no? Seguido del tráfico proveniente móvil, luego las tablets y finalmente muy relegado ya los otros dispositivos, ¿no? Continuamos un poco viendo las estadísticas, ¿no? Lo que es una tendencia ya hace muchos años, que es el incremento de la población mundial que tiene acceso a Internet, ¿no? Por ejemplo, vemos que desde el año 2015 el crecimiento es exponencial, ¿no? Por ejemplo, del 2015 al 2016 hubo un crecimiento del 11%, ¿no? Luego en el año siguiente 13%, luego hubo un bajón, ¿no? Y para el año 2019 hubo un crecimiento del 7% de nuevos usuarios conectados a Internet, ¿no? Justamente hay una categoría que justamente hace We Are Social, en el que especifica, por ejemplo, la tendencia del tráfico en categorías, ¿no? Los primeros reportes fueron en base a los dispositivos, pero ahora específicamente a las categorías de dónde proviene ese tráfico, ¿no? Y uno de ellos vemos que son los videojuegos, ¿no? Los videojuegos, ahora la competición mediante Twitch, mediante Facebook, videojuegos también tiene su componente de videojuegos. Facebook está en el top de generación de tráfico. Entonces, porque esos videojuegos no necesariamente están instalados en dispositivos netamente como un PlayStation, sino ahora los videojuegos se pueden instalar en las computadoras personales o en los celulares, ¿no? Por eso está en el primer nivel, incluso superando a las redes sociales o las páginas de entretenimiento como de videos, ¿no? Como YouTube. Entonces, justamente les muestro estas estadísticas porque, y la presente también esta presente lámina porque el número de nuevos dispositivos conectados a Internet ha crecido exponencialmente a través de los últimos años, ¿no? Esta es una estadística por parte de Cisco, en el cual especificaba que para el año 2020 se iba a tener casi 50 billones de dispositivos, ¿no? Es decir, más de 2.5 de dispositivos cada persona, ¿no? Cada persona de la Tierra iba a tener casi 2.5 dispositivos, ¿no? En promedio, ¿no? Y para finalizar las estadísticas, en la parte de Perú ya se está mostrando el componente de las casas inteligentes, ¿no? Alrededor ya casi de 200.000 hogares en el Perú han implementado lo que son hogares inteligentes en sus diferentes categorías, ¿no? Por ejemplo, han implementado dispositivos de seguridad, ¿no? Cámaras IP, dispositivos de entretenimiento, luces inteligentes, cortinas inteligentes, dispositivos ya inteligentes, lavadores inteligentes. Entonces, estas estadísticas nos permiten tener un panorama de las redes en el cual Internet, como fue concebida, no estaba pensado para soportar este tipo de tráfico tan variante y que crece constantemente. Entonces, hay algunos retos que nos permite, que todas estas estadísticas nos da estos retos, ¿no? Por ejemplo, la gestión y la configuración manual que se tiene hoy en día, ¿no? Hoy en día, en la mayoría de organizaciones, más del 90%, la gestión y la configuración se hace de caja en caja, es decir, de dispositivo en dispositivo, de una manera manual, ¿no? Y como ustedes saben, cuando se hace algo manual, siempre está propenso a errores, ¿no? El otro reto es que ahora los recursos informáticos no solamente están en una organización, no solamente están en un centro de datos propio de la organización, sino también están al exterior de la organización, ¿no? Lo que habilita lo que es cloud computing, edge computing, ¿no? Que ahora los servidores, los servicios, las páginas web, no necesariamente tienen que estar en tu organización, sino pueden estar en una entidad tercera, ¿no? Luego están lo que son los desarrollos de los entornos virtualizados, ¿no?
ahora la tendencia es ya no comprar un dispositivo para un uso específico, sino comprar un dispositivo o una infraestructura que te permita poder implementar varios servicios, ¿no? Eh, justamente para ahorrar costos de operación, de mantenimiento, ¿no? Y justamente para dar soporte a esos entornos virtualizados, máquinas virtuales, ahí tiene que ver lo que son las redes overlay, ¿no? Que son redes que se implementan de manera lógica sobre una infraestructura física. O sea, tú no tienes que tocar nada en la parte física, sino a nivel lógico, a nivel virtual, se pueden crear estas redes, ¿no? ¿No? Y todo esto, la nueva cantidad de dispositivos, el tráfico que aumenta cada año, incrementa una complejidad en las redes, ¿no? Eh, representa también un tiempo de respuesta ante los cambios mucho mayor, ¿no? Ahora las aplicaciones necesitan ciertos parámetros para que funcione bien, para que la experiencia de usuario sea la adecuada. Entonces, todos estos componentes suman para que al final se repiense y se pueda dar una visión diferente a lo que ya se estaba trabajando para la configuración y la gestión de la red, ¿no? Y por ejemplo, vamos a ver el desarrollo de la industria, por ejemplo, del entretenimiento, ¿no? En la parte de televisión, ¿no? Tenemos en los años 80 que teníamos este tipo de televisores, pero con el tiempo eh, ha ido mejorando, fue mejorando el tamaño, la resolución, ¿no? Pasamos a estos televisores, ¿no? Que tenían la parte de atrás muy pronunciada, y finalmente ya para el año 2020 tenemos los televisores primero plasma, luego LCD, ahora 4K, 8K, ¿no? Igual pasa en los celulares, ¿no? En los celulares, a través de todo este tiempo, ha habido una evolución de la industria, lo que es lógico, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con las redes, con la forma en gestionar y configurar, ¿no? Más o menos desde que salió Internet, ¿no? Y a partir de ahí se ha utilizado lo que es el CLI, ¿no? La interfaz de línea de comando, ¿no? Una interfaz negra en el que el administrador de red tiene que ingresar para realizar la configuración, ¿no? Y para el año 2020 seguimos con esa misma interfaz, ¿no? Con esa misma forma de configurar. Entonces, por eso no vemos una evolución, ¿no? Por eso lo pongo entre signos de interrogación si había una evolución, ¿no? Porque como vemos en las anteriores industrias, había una evolución notable, pero en la parte de gestionar y configurar las redes no, ¿no? Entonces, y vemos que en las aplicaciones y en los dispositivos sí ha habido. Entonces, por eso el motivo de esta charla es justamente hablar justamente de estas cosas, ¿no? ¿Qué debe cambiar? Y ya que la industria está proponiendo los cambios y se necesita justamente el recurso humano capacitado en esta nueva tecnología, en esta nueva forma de configurar, ¿no? Entonces tenemos en el año 1990 que teníamos el CLI, ¿no? La interacción con el CLI, y ahora para esta nueva forma de gestión, ya no se va a interactuar con el CLI, sino se va a interactuar con interfaces que permiten la programación, la programabilidad, ¿no? Que permiten automatizar las tareas de gestión y de configuración, ¿no? ¿Y por qué se ha cambiado? Porque ahora los tiempos en el que una aplicación necesita ciertos parámetros de red son menores. Entonces, por eso justamente la programabilidad te permite hacer esos cambios mucho en un tiempo muy muy menor a comparación de lo que se hacía en una configuración manual, ¿no? La ventaja competitiva, ¿no? Ahora las empresas tienen un tiempo limitado para que su producto tenga una ventaja frente al competidor. Entonces, muchas veces necesita una infraestructura informática, una infraestructura de TI que pueda responder a su nuevo producto, ¿no? Y también, como les mencionaba, anteriormente se hace de una manera manual, ¿no? Caja por caja, ¿no? El administrador tiene que configurar dispositivo por dispositivo, lo cual permite que sea propenso a errores, ¿no? Lo cual la programación disminuye radicalmente ese componente, ¿no? Entonces, principalmente aquí tenemos las habilidades que tenía el profesional de TI, el profesional de redes, ¿no? Que era conocimiento justamente en redes, conocimientos en seguridad,
conocimientos en administración de servidores, ¿no? Windows Server, basados en GNU Linux, y conocimiento en almacenamiento, ¿no? Entonces, anteriormente, esos eran los skills que necesitaba el profesional de TI. Pero ahora esos skills anteriores, que son muy necesarios, se le debe sumar el componente de programación y de scripting, ¿no? Habilidades en realizar script, en realizar desarrollo de software orientado a lo que es gestión de red, ¿no? Para justamente tener una ventaja en el mundo, en el campo laboral. Y uno de los puntos claves es la automatización, ¿no? ¿Cómo se define la automatización? ¿No? Es la aplicación de máquinas o de procedimientos automáticos en la realización de un proceso o en una industria, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hace varias décadas se reemplazó, ¿no? Para la industria automotriz. Anteriormente se realizaban los automóviles usando personas, pero ahora ya hace unas décadas cambió. Se reemplazaron a las personas por máquinas que justamente armaban la carrocería y otras cosas, ¿no? Obviamente esas máquinas automotriz no reemplazaron en su totalidad a las personas, ¿no? Reemplazaron en un cierto porcentaje alto. Lo mismo va a pasar ahora con la parte de redes, ¿no? El software va a reemplazar drásticamente al personal de TI. Obviamente no lo va a borrar porque siempre se necesita el componente humano, el componente de razonamiento para poder dar solución a los problemas, ¿no? Pero justamente el software va a disminuir lo que es los gastos en operación y en el mantenimiento y en contratación de recursos humanos, ¿no? Porque como lo hace un software, lo automatiza, ya no es necesario contratar a tanta gente, ¿no? Entonces, como segundo punto, vamos a revisar lo que es un poco las tecnologías y las herramientas subyacentes que tenemos y que nos permiten habilitar justamente la programabilidad y la automatización, ¿no? Casi en el año 2003, IETF no es una organización que estandariza, ¿no? que permite que los protocolos sean estandarizados a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, si surge la idea de un grupo, ¿no? de investigación de crear un protocolo nuevo de red, tiene que pasar a esta institución, a IETF, el cual de IETF revisa la propuesta del protocolo. Si lo aprueba, pasa a una etapa de draft, una etapa de borrador, en el cual lo publica, y esa publicación es libre. Entonces, todas las personas en el mundo revisan y dan sus opiniones para que sea un feedback y que justamente ese grupo de investigación que propuso ese nuevo protocolo pueda mejorarlo a fin de que sea estandarizado. Entonces, la IETF es el organismo más importante en lo que es adopción de protocolos a nivel mundial, ¿no? Es el que estandariza, por ejemplo, los protocolos de enrutamiento, los protocolos de monitoreo y demás, ¿no? Entonces, en el año 2003, IETF organizó una reunión con las principales empresas, justamente de TI, ¿no? Y la agenda de esa reunión fue analizar cómo se estaban administrando y gestionando las redes actuales, con justamente todas las estadísticas que les mostré al comienzo de la exposición, ¿no? Ellos ya tenían una proyección de lo que iba a pasar en unos años. Entonces, como resultado de esa reunión de trabajo, publicaron una RFC. Todos los protocolos se establecen en un documento oficial que se conoce como RFC y que está identificado con un código, ¿no? Después de esa reunión, se publicó una RFC, que fue el número 3535, en el cual especificaba, ¿no? Hacía un análisis de las formas de administración de las redes actuales, qué protocolos se utilizaban, y entre ellos se mencionó el caso de SNMP, ¿no? Muchos quizás conocen lo que hace SNMP, y como resultado de esa RFC dijo que SNMP no satisface las necesidades actuales y futuras en el contexto de administrar las redes, ¿no? Entonces, como conclusión, se quedó que
tenía que desarrollar necesariamente nuevos estándares, nuevos protocolos para habilitar la programación y la automatización de las tareas de red, ¿no? Entonces, justamente fue eso, ¿no? Los próximos años fue desarrollo, propuestas de las diversas entidades, de diversas organizaciones involucradas, ¿no? Del sector académico, del sector empresarial, ¿no? Y justamente son lo que vamos a hablar en las próximas láminas, justamente es qué estándares y qué protocolos se propusieron y cuáles han llegado a estandarizarse, a usarse actualmente ya en la industria, ¿no? Entonces, como otra conclusión de esa RFC, ¿no? que fue hecha debido a la reunión de trabajo que se tuvo, fue que SNMP era muy bueno para el monitoreo. O sea, ellos decían que para el monitoreo estaba muy bien, trabajaba adecuado, pero para la parte de administrar la red y de gestionar se quedaba corto, ¿no? No había nacido para hacer eso, pero para la parte de monitoreo sí. Pero porque a lo largo de los años en MMP ha tenido versiones, ¿no? Versión 1, versión 2, a las cuales se les ha habilitado, ¿no? En esas versiones se les puso nuevos componentes, nuevas funcionalidades, ¿no? Mejoró el aspecto de seguridad, pero aún así se queda corto en la parte de automatizar y de gestionar las redes, ¿no? Mediante software. Entonces, una de las nuevas habilidades que debe tener ahora, ¿no? Justamente para realizar la automatización es el conocimiento de lenguajes de programación, ¿no? Anteriormente, como les mencionaba, si te querías dedicar a la parte de red, a la parte de seguridad, a la parte de TI, lenguajes de programación no veías casi nada, ¿no? Más que quizás el Bash que podías hacer en Linux, ¿no? Pero ahora sí es muy necesario conocimientos de programación, conocimientos de algoritmos, de estructura de datos. Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? ¿No? Permite implementar la lógica del desarrollador, que en este caso ya no es un desarrollador de aplicaciones comerciales, sino es un desarrollador de aplicaciones justamente de red, para solucionar problemas de red, ¿no? Entonces, esa lógica que tiene en su cabeza el administrador de TI, te lo permite plasmar, el lenguaje de programación te permite plasmar esa idea en algo tangible, en algo que el sistema operativo, que las máquinas puedan entender, ¿no? Existen varios lenguajes de programación, como aparece en la lámina: Python, Java, C, PER y lenguaje R, y cada lenguaje tiene su sintaxis propia, ¿no? Tiene su forma de escribir hola mundo, de hacer sintaxis condicionales y demás, ¿no? De quizás algunos trabajan orientado a objetos, otros orientados a eventos, otros se basan en métodos y funciones. Entonces, pero lo que sí es necesario es conocimiento del lenguaje de programación. Otro de esos conocimientos que debe tener justamente el nuevo profesional de TI es conocimiento en sistemas de control de versiones, que está muy amarrado al desarrollo de software, ¿no? Por ejemplo, en la parte izquierda vemos, no sé, a quién le ha pasado, ¿no? A muchas personas seguro le ha pasado que cuando escribe un documento, un informe, eh, tiene muchas versiones, ¿no? Por ejemplo, versión 1.0, luego versión después de almuerzo, versión antes de presentación, versión 3.0, versión final. Tiene muchas versiones, ¿no? En muchos archivos. Y justamente estos sistemas de control de versiones te permiten registrar las modificaciones que puede hacer una persona en un código, ¿no? Como vemos a la derecha, todo ese desorden que se tenía justamente al momento de escribir documentos, este sistema de control de versiones te lo soluciona, ¿no? Te permite tener un historial de qué persona, porque a veces los desarrollos no involucran solamente a una persona, sino a un grupo de personas. Entonces, te permite ramificar, ¿no? Por ejemplo, construyes una rama del desarrollador 1, otra rama del desarrollador 2 y al final lo juntan, ¿no? Entonces, justamente este sistema de control de versiones te permite tener ese registro de cambios, ¿no? En el tiempo, ¿no? Para llevar una mejor prácticas de desarrollo de software, ¿no? Y entre los principales sistemas de control de versiones que tenemos
Es el SVS, JIT, Subversion, Mercurial y Basal, ¿no? Una cosa es el sistema de control de versiones, por ejemplo JIT, que quizás es uno de los más conocidos y más usados, y otra cosa es GitHub, ¿no? GitHub es el repositorio, es decir, es un servidor en alguna parte del mundo donde se almacenan todos los códigos. Entonces, hay dos componentes diferentes. Uno es el sistema de control de versiones, en sí es la lógica de cómo se registran los cambios de un código, que en este caso es lo que mencionamos, JIT, SVOS, Subversion, y otra cosa ya es el repositorio con el que se cuenta, ¿no? Por ejemplo, en repositorios hay GitHub, ¿no? Que son libres, Bitbucket, ¿no? Entonces ya depende mucho del desarrollador, ¿no? Qué sistema de control de versión utilizar y qué repositorio también utilizar. Y luego quizás habrán escuchado, habrán leído en alguna documentación lo que es las API o API, ¿no? Las interfaces de programación de aplicaciones. Vamos a explicar con un ejemplo lo que son las API, las API, ¿no? Por ejemplo, yo quiero desarrollar una aplicación móvil, ¿no? O sea, Víctor Salazar quiere desarrollar una aplicación móvil en el cual la finalidad me permita buscar estacionamientos cercanos a mi ubicación, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en Pueblo Libre, me permite ver los estacionamientos disponibles en ese distrito. Entonces, en mi caso, ¿yo qué necesitaría desarrollar? La parte del frontend, es decir, la parte que interactúa con el usuario, ¿no? Las pestañas, los diseños, las animaciones. Y también la parte del backend o la parte también del inventario, ¿no? Es decir, realizar un inventario de todos los estacionamientos con los que voy a trabajar. Por ejemplo, comienzo con los estacionamientos de Pueblo Libre, hago un inventario con la dirección, ¿no? Ubico su latitud y su longitud, ¿no? En una base de datos almaceno todos esos estacionamientos con los que voy a trabajar. Pero justamente la finalidad es ubicar los estacionamientos en un mapa, ¿no? Geolocalizarlos, ¿no? Como hace Uber, ¿no? Como hace Cabify, como hace incluso las otras aplicaciones de comida. Entonces, yo necesitaría justamente la parte del mapa, ¿no? La parte que me permita, al yo introducir la latitud y la longitud, me permite ubicar en un mapa justamente esos valores. Entonces, para eso se utilizan las APIs, para que conversen los software. En este caso va a conversar mi aplicación móvil, ¿no? Mi software de aplicación móvil con el software de Google Maps. Entonces, Google Maps, la empresa Google, expone un servicio, en este caso de mapas, para que las personas puedan utilizarlo. Obviamente, pueda, después de un cierto tráfico, debas pagar, ¿no? Para poder hacer uso. Pero la empresa Google expone una API, una API, que me permite comunicar con mi desarrollo personal. Entonces, de esa manera yo no necesito hacer una propia codificación para ubicar los mapas, ¿no? Entonces, yo me baso en algo que una entidad tercera ha realizado, en este caso Google, para mi beneficio. Entonces, esa interacción, obtener los recursos o los servicios que alguien más ha hecho, se puede realizar a través de una API, ¿no? Una API es como un cable que me permite conectar mi aplicación con otra aplicación, ¿no? Esta es básicamente la definición de API en la parte de software, ¿no? Conversación de software. Entonces, ya estarán pensando que es una API de redes, ¿no? En vez de software, lo que permite comunicarse es dispositivos de red, ¿no? Una API de red va a permitir comunicar un dispositivo de red con otro dispositivo de red o un dispositivo de red con un controlador o con un orquestador. No, entonces, como punto intermedio para llegar justamente a la automatización y para el uso de las APIs, existe la automatización del CLI, ¿no? Utilizas el CLI, pero de una forma automatizada. Es decir, aquí tenemos un ejemplo de un script, ¿no? Por ejemplo, este es un script hecho en Python, en el cual este lenguaje de programación ya te permite importar librerías que me permiten realizar conexiones Telnet, conexiones SSH, ¿no? Entonces, en este caso, la finalidad de este script es conectarte por Telnet a esta dirección IP, entrar al modo de configuración global, en este caso un equipo Cisco, y
para luego crear VLANs, en este caso 100 VLANs. Entonces todo ese proceso que tú tendrías que hacerlo, por ejemplo, sin este script es entrar al PuTTY, poner la dirección IP, seleccionar el botón de Telnet, darle Enter, ingresar los comandos de Cisco, por ejemplo, Enable, Configure Terminal, y crear las VLANs de manera manual. VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, hasta la VLAN 100, todo uno, ¿no? En este caso de ejemplo. Toda esa tarea que te puede tomar media hora, 40 minutos o una hora, ya depende mucho de la destreza, se puede reemplazar por un script que lo va a hacer en 30 segundos, ¿no? Entonces, eso es lo que le quiero mostrar, ¿no? En la primera parte del código se importan algunas librerías, en este caso unas librerías que te permiten codificar la contraseña que tú ingresas en los terminales, en los dispositivos de red, y una librería que te permite realizar una conexión Telnet, ¿no? Entonces, como los parámetros, ¿no? Las variables de este script es host, que me identifica la dirección IP del dispositivo de red, y luego la contraseña, ¿no? Es la contraseña del Telnet, en este caso. Posteriormente se codifica la contraseña que yo paso mediante ASCII, y luego ya siguen los comandos que uno realizaría en un entorno normal, ¿no? Enable, configure terminal, realizo la contraseña de enable, por ejemplo, Cisco, luego entro en modo de configuración global, configure terminal, y luego, por ejemplo, aquí hay un proceso iterativo para la creación de las VLANs, ¿no? Por ejemplo, en vez de poner yo VLAN 2, comando VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, hay una sentencia, ¿no? Un proceso iterativo que me permite realizar ese código. Entonces, como les mencionaba, este trabajo te podría tomar media hora, 40 minutos, 20 minutos. Este script te lo realiza en menos de un minuto, ¿no? Obviamente por debajo, en background, está corriendo lo que son las configuraciones, ¿no? Pero ya no es necesario usar el PuTTY e ingresar los comandos manualmente, ¿no? Sino ya el script, la programación, te lo permite hacer, ¿no? Entonces, este es un punto intermedio, porque se usa CLI, ¿no? Se usa CLI que ya viene hace tiempo, pero también con un enfoque de automatización, ¿no? Pero finalmente a lo que se quiere llegar ya no es usar SLI, sino usar APIs justamente para dispositivos de red o para redes empresariales, ¿no? Entonces aquí tenemos un gráfico en el cual nos muestra en la parte inferior los endpoints, ¿no? Los dispositivos finales, que ya hemos visto que hay una variedad increíble en los celulares, ahora están saliendo los relojes inteligentes, dispositivos IoT. En la segunda capa están ya los dispositivos de red, los switches, los routers, y ya cambió. Ahora en un tercer nivel va a estar lo que son los controladores o los orquestadores o los sistemas de gestión de red. Y finalmente en la capa posterior van a ser las aplicaciones, pero no las aplicaciones que conocemos normalmente, como el Word, el Excel, el PowerPoint, sino aplicaciones justamente de red, ¿no? Aplicaciones, por ejemplo, de monitoreo, aplicaciones de políticas de acceso, aplicaciones para troubleshooting, para solucionar problemas, ¿no? Entonces, dentro de la programabilidad de las redes, tenemos dos enfoques, ¿no? Un enfoque que es la programabilidad al nivel de dispositivo, y otro, la programabilidad a través de controladores de red o sistemas de gestión de red. Entonces tenemos dos enfoques, ¿no? Eso es lo que quiero dejar en claro. Dos enfoques en el cual se vienen haciendo desarrollos, ¿no? Por ejemplo, la opción de la derecha, que es quizás algunos lo han escuchado, que son las SDNs, ¿no? En el cual involucra un controlador. En este caso puede ser open source, ¿no? Código abierto, en el caso OpenDayLight, ONOS, o comercial, como el APIC de Cisco, ¿no? Y en la parte izquierda, la programabilidad a nivel dispositivo, tenemos lo que son los modelos YAN, los protocolos de transporte, como NetConf y RESTconf. Entonces, vamos a mencionar, vamos a explicar estos nuevos conceptos, ¿no? que quizás sean algunos nuevos para los asistentes, ¿no? Vamos a explicar un poco de qué trata cada cosa, ¿no? Primero vamos a comenzar con la programabilidad a nivel de dispositivo. Entonces,
En este enfoque de programar el dispositivo es más o menos, se toman algunas cosas del modelo anterior. Se configura dispositivo por dispositivo, pero ya no por un CLI, sino mediante un software, ¿no? Pero igual se configura dispositivo en dispositivo. No hay un ente centralizado que aplique las configuraciones. Entonces, en la parte izquierda tenemos el operador de red, en este caso puede ser una computadora, una laptop, y en la parte derecha tenemos el dispositivo, ¿no? El agente, ¿no? Al cual nosotros vamos a configurar ya no de manera manual, sino a través de un software. Entonces, para realizar justamente esa configuración, se tuvieron que desarrollar protocolos de transporte, como vemos aquí, modelo de datos y un formato de intercambio, ¿no? Que es lo que vamos a hablar a continuación. Como protocolo de transporte, nacieron varias opciones, netconf, resconf. Como modelo de datos, quizás el modelo que prima ahora en la actualidad es el modelo YANG, el modelo de data YANG, y como formato de intercambio XML o JSON. Vamos a hablar un poco ahora de los protocolos de transporte, ¿no? Vamos a hacer una analogía a los protocolos involucrados para yo obtener una página web, ¿no? Por ejemplo, si es que yo quiero visualizar la página web de Initel, para el usuario es transparente toda esta pila de protocolos que se necesita justamente para obtener esa página, ¿no? Pero por debajo, ¿no? La interfaz de red sigue todo este proceso, ¿no? Trama encapados Ethernet, direcciones IPv4, IPv6, depende de la organización, una sesión de control de tráfico, el TCP, y finalmente ya el tráfico o el protocolo de transporte, que en este caso para obtener yo una página web puede ser en HTTP o en HTTPS, ¿no? Entonces el protocolo por el cual va a viajar la información, en este caso es HTTP o HTTPS, ¿no? Pero en sí la data de la página web, la estructura es HTML, ¿no? Obviamente ya con sus componentes de JS, de JavaScript, de CSS, pero en sí el HTML te brinda la estructura de la página sin animaciones y sin algunos otros diseños, ¿no? Entonces, como protocolo de transporte, los que vemos aquí, y la data viaja en un formato o en una estructura HTML. Entonces, algo parecido pasa con los dispositivos de red. Para programarlos, necesito un protocolo de transporte. En este caso puede ser netconf, resconf, gRPC. Y la estructura justamente de la configuración lo hace un modelo, que en este caso es YANG, ¿no? Entonces, el modelo YANG, al igual que el HTML en una página web, te da la estructura, ¿no? Igual, el YANG te da la estructura para poder tú programar un dispositivo de red. Entonces vamos a ver lo que son los modelos de datos, ¿no? Por ejemplo, un modelo de datos es un método que te permite, un método acordado y claro que permite describir una entidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a describir a la persona que vemos ahí, a una mujer que tiene lentes, ¿no? Entonces, como método de descripción, por ejemplo, yo estoy poniendo estos parámetros, tamaño, ¿no? Por ejemplo, estoy poniendo que mide 1,70, peso 65 kilos, cabello castaño y lentes, sí. Entonces, esa forma de describir es un modelo de datos, ¿no? Son los parámetros que uno establece para describir a una entidad, en este caso a una persona. Por ejemplo, hay modelos de datos para describir ya no a una persona, sino a un dispositivo de red. Por ejemplo, vamos a describir una interfaz. Por ejemplo, el nombre, y ahí ya viene el componente de programación, ¿no? Es una variable de tipo string, o sea, de tipo carácter, tipo texto, y como condición es que puede tener máximo 20 caracteres. Luego el parámetro enable, si es que está encendido o está apagada la interfaz, es un valor booleano, es decir, es un valor verdadero o falso, ¿no? Si es verdadero es 1, si está apagado es 0. Luego un campo de descripción, ¿no? que te permite un poco detallar qué hace esa interfaz o con quién se conecta, ¿no? Este también es un texto, una variable de tipo string, y que te permite poner máximo 20 caracteres, ¿no? 20 letras o 20 números. Luego el parámetro de dirección IPv4, ¿no? Que en este caso estamos especificando que sea decimal punteado, es decir, 192,
192.168.0.1, ¿no? Este es el decimal punteado. Y luego el último parámetro es la máscara de red, que en este caso es un entero, ¿no? Estoy especificando, por ejemplo, máscara 24, máscara 32, máscara 16, ¿no? Entonces en la parte derecha vemos ya un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para esa interfaz, el nombre es la interfaz fase Ethernet 00. Para el parámetro enable, estamos diciendo que está encendida. La descripción nos indica que la interfaz conecta del switch 1 a la PC1, la dirección IPv4 es la de aquí, la 10.0.0.1, y la máscara es 24, ¿no? Por ejemplo, este modelo, yo le he puesto modelo Víctor Salazar, no es algo que se me ha ocurrido, pero no está estandarizado. O sea, para que funcione en un entorno de red donde hay cantidad de marcas, cantidades de empresas que desarrollan software, todo lo que se tiene que trabajar debe ser estandarizado. Entonces, por ejemplo, si a mí se me ocurre esto, no se puede poner en producción, porque no lo conoce, por ejemplo, Cisco, no lo conoce Huawei, no lo conoce Juniper. Y ahí viene justamente el modelo YANG. El modelo YANG es un modelo que permite estandarizar justamente esa descripción, cómo se describe un dispositivo de red. En este caso, el modelo YANG nació justamente para describir un dispositivo de red, como vemos aquí, interfaces, VLAN, túneles, listas de control de acceso y también servicios, ¿no? Servicios de BRF, servicios de VPN, y justamente sigue una estructura, ¿no? Esta es la estructura, una estructura de ejemplo, ¿no? de cómo modelar usando YANG, un dispositivo de red, ¿no? Entonces, como tercer componente, habíamos visto los protocolos de transporte, que en este caso puede ser NetConf o RESTconf, ¿no? NetConf, o sea, NetConf en la parte empresarial, en la parte ya de implementación, lo que está primando es NetConf, JSON y YANG. En esa línea, para protocolo de transporte, NetConf, para modelo de datos YANG y para formato de datos JSON. Entonces, justamente ya tenemos el protocolo, o sea, como vendría a ser el camión que lleva mi información. El modelo de datos es la estructura, ¿no? La estructura, por ejemplo, es un camión de 2 metros de alto, de 4 metros de ancho, y en sí ya el formato, o viene a ser ya la data encapsulada, que en este caso del ejemplo del automóvil o del camión, qué es lo que está llevando. Puede llevar frutas, puede llevar medicamentos. Entonces, en este caso, el formato de datos te permite representar ese modelo, esa descripción que teníamos aquí en el modelo YANG, en un formato estandarizado. Entonces, tenemos dos opciones: utilizar un formato XML, que en este caso la representación se hace con etiquetas, ¿no? Por ejemplo, y lo otro es representar mediante JSON, ¿no? A la vista, quizás más fácil, o no, ya depende mucho del desarrollador cuál utilizar, XML o JSON, ¿no? Cuál le parece más fácil, pero en sí hacen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, este XML y este JSON lo que hace es representar la información de la edad de los empleados, ¿no? El nombre del empleado y la edad. Por ejemplo, James Kirk tiene 40 años. El empleado Jean-Luc tiene 45 años, ¿no? Y JSON, aquí también está su representación de JSON, ¿no? Como vemos, el cambio es bastante distinto, ¿no? Hay una representación muy visible, ¿no? Por ejemplo, aquí usa lo que son etiquetas y aquí lo que usan son llaves y corchetes, ¿no? Entonces ya depende mucho del desarrollador, en este caso de aplicaciones de red. Se está utilizando en este caso, ¿no? Entonces ya habíamos hablado un poco de programabilidad a nivel. Y ahora vamos a hablar lo que es la programabilidad a través de controladores de red o NMS, ¿no? Sistemas de orquestación de red. Anteriormente, un dispositivo de red se podía distinguir, entonces todas las funciones que hacía un dispositivo de red se podían categorizar en 3 planos. Plano de datos, en el cual se encargaba del reenvío de los paquetes, ¿no? Si un paquete llegaba, este plano de datos tenía una tabla de reenvío
en el cual analizaba el destino y te lo reenviaba por un puerto determinado, ¿no? Por ejemplo, si mis paquetes van hacia internet o al exterior de mi organización, mi tabla de reenvío dice que lo tengo que botar el paquete por el puerto 3, ¿no? Entonces, esas eran las tareas del plano de datos, ¿no? El reenvío de los paquetes para llegar a un destino. Luego tenemos el plano de control, en el cual se implementa ya la parte lógica de la red, la lógica, por ejemplo, de enrutamiento, de quizás los componentes de seguridad. Y en el tercer nivel ya tenemos el plano de gestión, que en este caso era de monitoreo, que en este caso el protocolo por default era SNMP, ¿no? Entonces, los servicios o las funciones que hacía un dispositivo se categorizaban o se categorizan en estos tres planos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la probabilidad por controladores de red? ¿No? Plano de gestión usualmente estaba lo hacía la parte del administrador de red, ¿no? Cada dispositivo tenía un plano de datos y un plano de control. Entonces, solamente va a tener de plano, van a ser dispositivos con cero inteligencia, ¿no? Solamente se van a dedicar a reenviar los paquetes, ¿no? Pero ahora la lógica, ¿no? Los protocolos de enrutamiento, la lógica de acceso, las políticas de seguridad, van a ser analizadas y van a ser implementadas por un plano de control, que en este caso va a ser centralizado en una única entidad, a la cual se le conoce como un controlador de red, ¿no? Entonces vemos aquí claramente la diferencia, ¿no? Antes se tenía el plano de control en cada dispositivo, pero ahora ya no, sino va a estar ubicado en un único ente central, ¿no? Entonces, eso permite la programabilidad de los switches de los dispositivos de red. Aquí tenemos, y dentro de esa vertiente de programabilidad a través de controladores, hay muchas más subcategorías. Una de ellas es la OpenSDN, que surgió alrededor del año 2008, producto de una tesis doctoral dada por Martín Casado y Nick McKeown en la Universidad de Stanford. Entonces nació como en un entorno académico, en un entorno de investigación. A eso se le conoce como OpenSDN. Entonces, OpenSDN especifica estos tres planos, ¿no? La capa de aplicación, en el cual van a estar las aplicaciones de red. Ya como les mencioné, no son aplicaciones usualmente Office, Skype, Zoom, no, son aplicaciones de red. Luego están en el segundo campo el plano de control, en el cual está el controlador, el orquestador. Y en el tercer campo, en la capa de infraestructura, están los dispositivos sin inteligencia, como les había mencionado, ¿no? Entonces, en cada capa se pueden implementar switches virtuales. Puede ser Open vSwitch, que en este caso es libre. Indigo, que es virtual, pero en este caso se paga. Y también han aparecido switches OpenFlow, como se le conoce, de marcas propietarias como Cisco, de NEC, ¿no? Para la parte del control, es decir, el controlador o el orquestador, aparecieron ONOS, que está basado en Java. No, como es software, está basado en algún lenguaje de programación. ONOS está basado en Java. El Rio está basado en Python. El OpenDaylight está basado en Java. El APIC es una versión comercial del OpenDaylight, es decir, está basado en Java, ¿no? Y el HP, que está basado en Java también. Y en el tercer nivel tenemos las aplicaciones de red. Entonces, este modelo de programabilidad a través de un controlador, como vemos aquí, a través de los controladores, en este caso, una de las vertientes que les vamos a mostrar a continuación es la vertiente del OpenSDN, en el cual utiliza un protocolo OpenFlow para comunicar el controlador con los dispositivos de red. ¿No? Entonces, ¿cómo es el desarrollo en esta parte? ¿No? ¿Cómo se desarrollan aplicaciones de software, pero para justamente gestionar y configurar las redes, ¿no? Aquí ya no se utiliza tanto lo que es netconf, ni lo que es resconf, netconf ni resconf. Aquí lo que se utiliza más son las
las APIs, las APIs, y especialmente la API REST, ¿no? La API REST te permite, como les mencioné en el ejemplo del desarrollo de una aplicación que me permita obtener los estacionamientos disponibles. Aquí pasa lo mismo, ¿no? El controlador en este caso eh, es el servidor, dado que el controlador tiene una visión completa de la red, ¿no? Como el computador está en un nivel superior, puede ver todas las estadísticas de los dispositivos, todas las configuraciones, qué paquetes viajan, si es que hay congestión en algún puerto. Entonces, como tiene toda esa visión completa, lo que hace el controlador es exponer una API. Entonces, si le hacemos una analogía al ejemplo anterior que les mencioné del desarrollo de una aplicación móvil y de Google, en este caso el controlador SDN vendría a ser Google, ¿no? Tiene un montón de servicios que ofrece a los desarrolladores personales, ¿no? Individuales. En este caso, la aplicación SDN vendría a ser, en mi caso, mi aplicación eh, que yo hice justamente para estacionamiento, ¿no? Yo como aplicación o como cliente, lo que hago es consumir recursos del controlador, ¿no? Por ejemplo, digo, eh, controlador, necesito la información de todas las interfaces de 8 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, como el controlador tiene la visión completa de los dispositivos, tiene toda esa información almacenada, entonces lo que yo hago únicamente es eh, hacer un GET, ¿no? Porque justamente API REST trabaja sobre el protocolo HTTP o HTTPS, ¿no? Para poder obtener la información, ¿no? Utiliza los métodos HTTP, GET, POST, PUT, DELETE. Entonces en este caso hago un GET, ¿no? Hago un GET al controlador, ¿no? Le digo, dame la información de las interfaces de 8 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, al hacer un GET, toda esa información la obtengo en el lado del cliente y ya puedo trabajar justamente con esa información, ¿no? Por ejemplo, puedo decir que las interfaces de los switches impares se apaguen, dado esa información que tuve. Entonces, eso es lo que te permite justamente la probabilidad, ¿no? Eh, Cosa que no se podía hacer con la configuración manual, ¿no? La probabilidad al tener el controlador, en este caso la visión completa, te permite justamente realizar políticas dinámicas y de manera proactiva, ¿no? No, por ejemplo, en los casos anteriores tenía que pasar algo para que el administrador de red justamente haga configuraciones, ¿no? Pero en este caso ya no. De manera reactiva pueden realizarse los cambios, ¿no? Por ejemplo, si es que ve que el tráfico está aumentando y va a llegar a su límite, ya no es necesario que se espere a que pase eso, sino justamente los desarrollos de software, la automatización, aplica las políticas o la configuración para que no pase o que el servicio se encuentre indisponible, ¿no? Entonces, justamente todas esas cosas te permiten la probabilidad, la automatización, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el primer paso es, como les mencionaba, solicitar información, ¿no? Aquí yo estoy aquí en el lado del cliente, mi SDN App. El primer paso es solicitar información al controlador. En este caso, la solicitud de información viaja por HTTP o HTTPS y justamente la solicitud se hace a través de un método que en este caso es el método GET y el controlador va a decidir si es que me responde o no me responde, ¿no? En este caso me da la respuesta con la información solicitada a través justamente de esos protocolos de transporte, en este caso HTTP, y el formato en el cual me va a enviar la información puede ser JSON o puede ser XML. Entonces lo que se quiere pasar finalmente es de una interfaz de línea de comando manual y configuración de dispositivo en dispositivo a una interfaz como esta, ¿no? A una interfaz central, gráfica, que te permita aplicar los cambios no tú, sino el software de manera automatizada. No, no, eso sería todo por la presentación de hoy día. Gracias. Muy bien, muchas gracias Osvaldo por tu presentación. Queremos comentarle al público que a partir de este momento se comienza a dar pase a la ronda de
preguntas, cuales pueden dejarlas a través de los comentarios para que nuestro expositor, Osvaldo Salazar, pueda dar las respuestas correspondientes. Bien, justo tenemos aquí unas preguntas, Osvaldo. ¿Sí? Por ejemplo, una de ellas es, ¿cuáles son los programas que debo de instalar para crear una app personal? Ya, una app, en este caso, supongo que viene a ser una app de red, ¿no? Una app de red o no creo que... Ya, les voy a responder quizás una app de software, ¿no? O sea, lo necesario, en este caso una app de red, es un IDE, un editor de texto que te permita, así como para escribir informes o escribir cartas, hay un editor de texto que es el más conocido, es el Word. Justamente para escribir código existen editores. No vas a utilizar el Word, no vas a utilizar un bloc de notas, sino programas que te permiten que la programación sea mucho más fácil, ¿no? Te permite autocompletar, te permita, eh, eh, por ejemplo, que cada cierta parte de código con algún color, ¿no? Que es lo que se conoce como los IDEs, ¿no? Programas que te permiten justamente mejorar la experiencia al momento de programar. En el caso netamente de desarrollar aplicaciones de red, necesitarías justamente un IDE, escoger un lenguaje de programación, en este caso puede ser Python o Java, ¿no? Ya de acuerdo, quizás tengas un conocimiento previo en lenguaje de programación, eh, y luego quizás experimentar y ver, ¿no? Por cuál campo que te quieres ir, ¿no? Quizás la programabilidad a nivel de dispositivo, en el cual involucra un poco más de conocimientos de red, en este caso NetConf, RESTconf y YAML, que es un poco más pesado, o programar a través de un controlador, que es un poco más accesible y un poco más fácil al inicio, ¿no? Entonces, luego de instalar tu IDE y seleccionar el lenguaje de programación, el siguiente paso sería eh, escoger un switch o un dispositivo que tenga esos componentes que te permitan programar, ¿no? Porque no todos los dispositivos vienen con ese soporte de NetConf, de RESTconf, de APIs, ¿no? Entonces, tendrías que ver un switch virtual de gratuito que te permite implementar justamente ese desarrollo de aplicaciones, ¿no? Y otro software importante, por ejemplo, es el Postman, ¿no? El Postman es un cliente API que te permite justamente jugar con las APIs, ¿no? Por ejemplo, realizar consultas, ¿no? Eh, Al fin y al cabo, las APIs, existe documentación en el cual te dice, ¿no? Para solicitar información de los switches, tienes que hacer estos pasos, ¿no? O sea, el formato de solicitud tiene que tener, sigue un formato, no es pedir la información como uno quiera, sino sigue un formato de acuerdo al dispositivo, ¿no? Entonces, básicamente sería eso, ¿no? Un IDE, escoger un lenguaje de programación, una herramienta para hacer solicitudes API, en este caso puede ser Postman, que es uno de los más utilizados, y finalmente un switch o un dispositivo de red, porque al final lo que vas a hacer es configurar un switch, no necesitas un switch, en este caso puede ser virtual o propietario, ¿no? Ya los últimos modelos eh, comerciales ya vienen con esos componentes de RESTconf, de RESTconf, de YAML, pero eh, al final ya depende mucho de las personas que están a cargo de configurar, ¿no? Muchas veces las mismas personas por desconocimiento no utilizan esos nuevos componentes que vienen en esos dispositivos, sino únicamente utilizan el CLI, ¿no? Bien, vamos con otra pregunta. Para el control y seguridad de datos en la digitalización de documentos, ¿qué protocolo de seguridad de datos sería lo recomendable? Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro. Para el control y seguridad de datos en la digitalización de documentos, ¿qué protocolo y seguridad de datos sería lo recomendable? Ya, por ejemplo, ese es un tema interesante. La parte de datos, ahora todo lo que se mueve es información, ¿no? Una empresa obtiene ventaja competitiva porque tiene mucha más información de sus clientes, ¿no? Eh, y ese es un tema muy importante. Por ejemplo, eh, existe lo que es el protocolo OAuth, en el cual te permite registrarte en un servicio o en una página usando los credenciales ya establecidos. Por ejemplo, para hacer un ejemplo práctico, ¿no? Si yo quiero pedir
una pizza en una pizzería X, muchas veces te pide registrarte eh, y ingresar tus datos, ¿no? Lo cual no es muy recomendable porque ¿quién verifica que esa información no sea usada para mal en esa empresa, en esa pizzería X? Entonces lo que se hace ahora, a último, es utilizar una cuenta ya sea de correo, de Facebook, para justamente loguearte, ¿no? Entonces ya existen métodos justamente para eh, poder justamente salvaguardar la información personal, como es ese caso de utilizar eh, empresas visibles ante el mundo como Google, como Facebook, ¿no? Que ya son reguladas a nivel de datos. Obviamente la regulación también tiene sus huecos, sus aspectos legales, pero al fin y al cabo ya utilizan la información personal que se registra en una empresa grande para poder usar otros servicios, ¿no? Entonces menciona la parte de digitalización, ¿no? Entonces lo más importante es que la data se utiliza en un protocolo de encriptamiento, ¿no? Un hash, ¿no? Para que justamente la información eh, no sea visible, ¿no? Porque muchas de las veces la información que se guarda está en texto plano, es decir, las personas eh, sin ninguna otra herramienta pueden visualizar información, ¿no? Por ejemplo, usuario contraseña lo ven, ¿no? Víctor, contraseña 123. Entonces lo que hacen los protocolos o las formas de encriptar la información es justamente que esa información no sea visible de manera fácil, ¿no? En vez de que salga Víctor, va a aparecer xwz12345 @12. Entonces, esos son aspectos que se deben tener en cuenta justamente para la digitalización, ¿no? Componentes de hash, de encriptación, de backups en distintas partes, ¿no? Lo que se está implementando también es blockchain para la parte de información crítica, ¿no? Tener copias en varias entidades desplegadas a nivel mundial, ¿no? No solamente que tu información esté concentrada en una única entidad, sino en distintos servidores. Entonces, son varios componentes para justamente atacar el tema de la digitalización de datos, ¿no? También están los historiales médicos. Entonces, básicamente sería eh, formas de encriptación de la información y técnicas de blockchain, ¿no? Y también buenas prácticas, ¿no? De las personas que van a brindar justamente esa información o que van a gestionar esa información. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿A partir de qué serie de dispositivos Cisco ya se puede hacer la programabilidad a través de APIs? Ya, el modelo exacto no lo tengo, eh, pero por ejemplo, hay un modelo de Cisco que es el que te permite justamente automatizar y justamente tú lo buscas en Google, Cisco Automation, creo que es el 100, la serie 100 me parece es una letra N o C100 y que justamente ya te permite hacer esas configuraciones de APIs, ¿no? Pero el modelo exacto sí de la marca Cisco no lo tengo, pero también hay la parte de investigación que es gratuita, ¿no? No necesariamente necesitas comprar un dispositivo para justamente utilizar lo que son las APIs, ¿no? Existen, por ejemplo, se me cortó. Se le escucha, estimado. Estimados, agradeceré esperar un momento, por favor, a que retomemos la conexión con nuestro expositor. Mientras queremos comentarles
Bien, queremos comentarles que también tenemos otra exposición el día lunes 8 de junio. El tema, continuidad del data center en la época del COVID-19, a cargo del ingeniero Jorge Zacata. Bien, están totalmente todos invitados para que puedan participar en esta videoconferencia. Bien, estimados. Bueno, lamentablemente no podemos establecer conexión en este momento con nuestro expositor. Son problemas que surgen del momento, son inconvenientes no previstos, entonces queremos pedir las disculpas del caso. Bueno, esperemos que estas preguntas resueltas por nuestro expositor hayan sido de su total Hola, Leonardo. conveniencia, que hayan resuelto alguna de sus dudas. ¿Sí? ¿Ya tenemos conexión? Sí, sí, Ah, ya qué tenemos. bueno. Está bien, Sí. entonces vamos a continuar entonces con las preguntas. Nuevamente pedirle las disculpas del caso, pero a ver, vamos a continuar nuevamente con las preguntas, ¿sí? A ver, Osvaldo, te voy a nuevamente a dictar la pregunta anterior. Ok. Bien. Bien, un espectador nos comentaba que a partir de qué serie de dispositivos Cisco ya se pueden hacer la programabilidad a través de APIs. Sí, para continuar la respuesta, el modelo exacto justamente de la serie no lo tengo, eh, pero me parece que es la serie N100 que ya te brinda justamente esos componentes de probabilidad. Y como también les mencionaba antes de que pierda la conexión, hay dispositivos switches de manera gratuita justamente para que las personas prueben. Yo les invito a entrar quizás también a la plataforma Cisco DevNet, que ya no es necesario que tú te compres un switch o que tu organización tenga un switch de determinada serie que tenga la probabilidad por APIs, ¿no? El DevNet, Cisco está justamente ofreciendo pruebas gratuitas para que las personas puedan usar justamente y probar las APIs de los switches, ¿no? Entonces yo les invito que quizás si es que están interesados en probar lo que son las funcionalidades de la probabilidad de las redes, a Cisco DevNet, ¿no? Se loguean con su cuenta de Netacad y les brinda una gama de productos Cisco que te permiten justamente trabajar con las APIs, ¿no? Bien, vamos con las últimas preguntas, Osvaldo. Un espectador más nos pregunta, ¿las redes definidas por software de SDN pueden ser desarrolladas en plataformas virtuales como hiperversores SO? Eh, sí, o sea, básicamente las SDN, como les mostraba, son tres planos, ¿no? El plano de infraestructura, que pueden ser switches físicos o virtuales, y si son virtuales, pueden ser implementados mediante hypervisor, ¿no? Ya el que tú quieras, ¿no? Basado en contenedores, ¿no? Puede ser Docker, puede ser XE, puede ser KEMU, ¿no? Entonces, solamente basta con que sea software para que pueda ser implementado mediante máquinas virtuales o mediante un hypervisor en específico, ¿no? En este caso, sí se puede, ¿no? Tendrían que instalar en una máquina virtual un controlador. Y otro vendría a ser ya los switches virtuales, ¿no? Si es que no tiene switches físicos, ¿no? Para poder desplegar una red SDN. Bien, vamos con la última pregunta. Según su experiencia o conocimientos, ¿qué porcentaje considera usted sobre la existencia de redes en nuestro país que están implementadas con esta tendencia tecnológica? Esa es una muy buena pregunta. Especialmente esta tecnología o este nuevo concepto está implementada básicamente en los proveedores de servicio, ¿no? En los carriers. No está implementado mucho. O sea, tiene dos casos de uso este de probabilidad, el cual
se está usando bastante. Uno de esos casos de uno es los data centers. Ahora los data centers, el tráfico que generan las máquinas virtuales y las redes virtuales, no te permite, o sea, no es escalable trabajar de la manera manual como se tenía, porque son tantas máquinas virtuales, tantas redes virtuales, que es impensado poder trabajar de la manera manual. Entonces, los casos de uso son en la parte de data center, centros de datos, y el otro es en los carrier a nivel de SD-WAN, ¿no? SD-WAN en el cuadrante de Gartner, que es un reporte que sale cada año y especifica las tecnologías que van a habilitar a las empresas a llegar a la cúspide. Y una de ellas justamente es SD-WAN, ¿no? SD-WAN es una variante de las redes definidas por software, pero centradas únicamente en un entorno WAN, en un entorno de redes amplias. Y justamente estas redes amplias las manejan los proveedores de servicio, ¿no? Ya pueden ser Claro, pueden ser Telefónica. Por ejemplo, ahora tengo un conocimiento, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, las redes de Google o las redes de Verizon, las redes de AT&T, no están con MPLS, ¿no? Están sino con SD-WAN, ¿no? Ya han migrado totalmente a una solución programática, ¿no? Con programación, con automatización, ¿no? Y obviamente en el Perú, como cualquier eh, tecnología, llega aquí al Perú unos 5 o 10 años después de lo que están usando en el mundo, ¿no? Es normal, ¿no? Pero al fin y al cabo va a llegar y ya se están implementando, como les digo, en los data centers y en los carriers, ¿no? En los proveedores de servicio, ¿no? Y una de las cosas importantes es que Cisco, por ejemplo, la empresa quizás más conocida en el Perú, ya dejó de ser una empresa que solamente venda hardware, ¿no? Ya no solamente te vende switches, ya no solamente te vende router, sino ya pasó a ser una empresa de desarrollo de software, ya te vende soluciones, ya te vende paquetes, ¿no? Ya incluso incursionó en la parte de seguridad, ¿no? Entonces, eh, más o menos, incluso ya la versión de quizás del CCNA ya ha cambiado también, como algunos sabrán, ya hay un componente de automatización y de programabilidad en su nivel básico de introducción justamente de las redes, ¿no? Que es el CCNA. Entonces, ya se está involucrando bastante y como les digo, ¿no? El principal caso de uso son en data centers y a nivel WAN. Bien, bien estimado, esta fue la última pregunta. Queremos comentarle al público que esta fue la ronda de preguntas. Esperamos haber resuelto algunas de sus dudas mediante las respuestas brindadas por parte de nuestro expositor, Osvaldo Salazar. Queremos agradecer en primer lugar a nuestro expositor por su apoyo de esta videoconferencia, asimismo a todos ustedes por estar presentes en las videoconferencias realizadas por parte del INITEL UNI. De igual forma queremos comentarles, como ya le había mencionado anteriormente, que el día lunes 8 de junio tenemos nuestra quinta videoconferencia programada en el mes de junio, la cual el tema es el siguiente: continuidad del data center en época del COVID-19, a cargo del ingeniero Jorge Zacata. El formulario de inscripción se encuentra disponible en la página de Facebook de Capacita INITEL UNI y en la página web del INITEL UNI. Esperamos que esta videoconferencia haya sido de su total agrado y sin más que agregar, nos despedimos. Que tengan todos muy buenas noches.